Así es, saludamos a la distancia a Ricardo Peralta Saucedo, prestigiado comentarista político del Grupo Milet. Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en Super Estéreo Milet, iniciando esta semana, la segunda semana del mes de agosto. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de lo que vendrá el próximo mes de marzo del 2022, relacionado con la revocación de mandato. Como ustedes saben, el pasado 20 de diciembre del 2019, en el Diario Oficial de la Federación se publicó, entre otras, muchas reformas a la Constitución política de nuestro país, todas relacionadas con la democracia participativa. Esta novedosa práctica que ha sido desdeñada por algunos, por no ser de su interés, por ejemplo, el caso que ocurrió el pasado 1 de agosto, la poca afluencia de más de 7 millones de ciudadanos, poca para algunos. Sin embargo, fue una cantidad de personas muy superior a la suma de toda la votación de los 3 partidos de oposición en las elecciones del 6 de junio pasado, donde se ganaron 12 de 15 gubernaturas, la mayoría del Congreso Federal y los congresos locales de cada entidad federativa. Además, un 75% de todos los municipios del país. Esta reforma constitucional a la que se refiere precisamente la consulta popular y la revocación de mandato, tiene también una circunstancia que se puede hacer de manera contraria, es decir, en vez de que se vote por una revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, puede ser esta la ratificación de su mandato, es decir, que la mayoría participante también así lo decida. Y fue el mismo presidente López Obrador quien desde su campaña propuso a la ciudadanía esta figura legal para que el pueblo decidiera a la mitad de su mandato si deseaba o no que continuara al frente como titular del Poder Ejecutivo Federal. Así, después de haberla enviado con la aprobación de la mayoría de los congresos locales, como ustedes saben, se requieren cuando menos 17 congresos locales para modificar la Constitución que finalmente aplica para todo el país. Esta, una vez que se aprobó por lo menos por esos 17 congresos locales, que fueron muchos más que esos, se remitió al Congreso General y se reformaron los artículos 35, 36, 41, 81, 99, 116 y 122 de la Constitución, donde se señala la forma y el fondo del proceso a seguir para consultar al pueblo de México sobre la permanencia o no del presidente en turno y su posible sustitución. El INE, como órgano rector que organiza las elecciones, será el que tendrá la obligación de impulsar todos los mecanismos conforme a sus atribuciones para publicitar, organizar y ejecutar eventualmente la consulta popular sobre la revocación de mandato o su ratificación, así lo insisto. En este caso, como el anterior, es decir, el del pasado 1 de agosto, que se le denominó el juicio a los expresidentes, también en este caso de la revocación de mandato, se requerirá cuando menos la participación de 40 millones de electores, es decir, por lo menos el 40% de las personas que se encuentran inscritas en la lista nominal de electores. Para que ésta sea procedente y sea vinculante, que también se requiere, en este caso, la mayoría absoluta. Así está la reforma constitucional. En esa misma reforma se incluye un proceso análogo para los gobernadores de todos los estados de la República y, por supuesto, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en el caso de que se quisiera revocar también el mandato de estos. En ambos casos, la ciudadanía debe de contar con todos los requisitos legales para darle o no cauce a esa consulta popular. La propia norma señala que la causal de revocación sería por la pérdida de confianza. La realidad es que yo creo que es muy poco probable que la oposición, la muy mermada oposición, logre convocar y organizar a un conglomerado para siquiera lograr la petición y que ésta prospere. Menos aún que acudan más de 40 millones a votar a favor de la revocación del mandato. Los índices de aprobación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el día de ayer, el pasado domingo 8 de agosto, siguen incrementándose. Se registra un 57.3% de personas encuestadas a favor de las políticas públicas ejercidas por su gobierno.
meses para la posible consulta popular. Yo creo que las condiciones no van a modificarse, al contrario, las tendencias en esta semana 140 de su administración van en un franco ascenso, por lo que llevar a cabo esta consulta popular sería muy favorable para ratificar una vez más su aceptación entre la población mexicana como el inicio de su gestión del 2018, donde se votó por más de 30 millones de votos su candidatura y eventual presidencia que hoy sigue en vigencia. En ambos supuestos, el terreno será muy fértil para la elección para el 2024, para la Cuarta Transformación. Así que, amigos, esta revocación de mandato que eventualmente está sujeta a la elección de los ciudadanos se tendrá que gestionar por parte del INE, organizarse del mes de noviembre a diciembre para que se proporcione todos los elementos legales para que la gente, si así lo desea, lleve esta petición al Congreso y eventualmente pueda resultar o no esa consulta popular, el INE organizarla y eventualmente que la gente acuda a votar en una democracia participativa inédita, histórica, que nunca antes había pasado en nuestro país y además propuesta por el propio presidente de la República. Es mi comentario de esta semana, les envío un saludo muy cordial a todos, que tengan una gran semana, síganse cuidando, el virus está presente y tenemos que cuidar todos, no solamente es una obligación del gobierno, es una obligación de toda la nación mexicana, seguir cuidando de nuestra salud y de este país. Muchas gracias, Joel, saludos a todos, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a Ricardo Peralta Saucedo, quien es comentarista político del Grupo Milet. Buenas tardes.